Después de 5 años de crisis económica, el colapso de Venezuela ya no puede calificarse de coyuntural. En este periodo, la recesión económica, la conflictividad política y la emergencia humanitaria compleja han aumentado las disparidades socioeconómicas entre los venezolanos, por lo que cada vez más ciudadanos, para poder sobrevivir, dependen de las políticas populistas del gobierno de Nicolás Maduro. ¡Hola! En este momento, casi la mitad de los hogares en el país padecen de pobreza multidimensional, al estar rezagados en lo referente al ingreso, las condiciones de la vivienda, el acceso a los servicios públicos, la educación, empleo y la protección social. Todo esto ocurre a pesar de la bonanza petrolera de la que disfrutó Hugo Chávez y en parte Nicolás Maduro. Entre 1999 y 2016, los ingresos de la revolución bolivariana han sido calculados en más de 900.000 millones de dólares. Incluso, debe advertirse que Hugo Chávez y Nicolás Maduro recibieron en los últimos 20 años recursos equivalentes a la mitad del total de los ingresos reales del país por concepto de exportaciones de petróleo desde 1958 hasta la llegada al poder de la Revolución Bolivariana. La recesión, la conflictividad y la emergencia humanitaria compleja han provocado que 4.3 millones de venezolanos emigraran en los últimos años, e incluso en este momento casi la mitad de los ciudadanos tienen como anhelo escapar del país. ¿Existe una solución al colapso de Venezuela? ¿Se puede encontrar una solución en una mesa de negociación? Los venezolanos avalan un proceso de diálogo entre la oposición y el gobierno de Maduro. Los venezolanos votarían en un proceso electoral que sea acordado a través del mecanismo de diálogo propuesto por Noruega. ¿Cuántos venezolanos pueden abandonar el país mientras se llegue a esta solución? Buenas noches, bienvenidos a este programa especial. Hoy me toca sustituir a mi compañera Gladys Rodríguez, soy Eugenio Martínez, @Puscas en Twitter, en Instagram, y para hablar de los anhelos, de las expectativas y de las tendencias de opinión que existen en este momento en nuestro país, nada mejor que Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21. Saúl, gracias por acompañarnos. A la orden. Quisiera empezar hablando del tema de la migración, porque tal vez es lo que ha generado más debate en los últimos días. Veíamos recientemente que Consultores 21 calcula que al menos la mitad de los venezolanos tienen el anhelo de irse. No necesariamente el que tiene el anhelo lo concreta, pero exactamente esos venezolanos que quieren irse han hecho trámites, están avanzados, ¿se puede decir que van a terminar concretando la salida del país? Mira, no lo sabemos en realidad, no lo sabemos en realidad. Eso va variando según la situación del país en cada momento que lo hemos preguntado. Ya tenemos 7 trimestres, digamos, con un módulo en las encuestas que estamos haciendo, hablando de la migración, lo llamamos diáspora, y en este trimestre alrededor del 44% de los entrevistados dicen que han pensado irse del país, y un poco más de la mitad de esos dicen que lo piensan hacer este año 2019, ¿no? Eso es mucha gente. Eso es una barbaridad de gente, ¿no? Pero como no hay información oficial, que no debería ser tan difícil, por lo menos tener una buena aproximación, porque basta, digamos, dicho en números, en una cosa ramplona y sencilla, basta contar cuánta gente salió del país en un tiempo, en un mes determinado, por las aduanas, y cuánta gente regresó, o entró por las aduanas, y el resto es gente que se quedó afuera. Si yo hago todo eso a través de un año, pues yo al año tengo cuál es el saldo migratorio que tenemos. No sé si eso el gobierno lo hace, y si lo hace no lo comenta, en algún momento Nicolás Maduro dijo 800.000 personas solamente se habían ido. Sí, pero ellos dicen una cosa y después se contradicen, hablan de una cantidad mínima de gente, dicen que lo que la ONU dice, o la oficina de refugiados de la ONU dice, de los 4 millones, 3 millones y medio, creo que hablaba en ese momento esta oficina, dicen que eso es falso, que esto está absolutamente inflado, pero a la vez generan un programa para el retorno de la gente que se ha ido. Entonces ahí, como contradicción, nosotros simplemente le preguntamos a los venezolanos que todavía estamos aquí en Venezuela, si algún familiar de su familia nuclear, es decir, padre, madre, hermano
o hijos se ha ido del país. Y en ese caso, Y en ese caso nos da que, digamos, guardando los márgenes de errores de la encuesta, etcétera, entre 4.600.000 y 6 millones de personas. o sea, estamos hablando de prácticamente en la mitad de los hogares en Venezuela, alguien se fue. Alguien se fue, alguien se fue. Y si vemos la tendencia, a medida que lo has venido midiendo, esa tendencia a irse, a emigrar, ¿ha venido creciendo o llegó un pico y se mantiene constante? Llegó un pico el año pasado. El año pasado, en el segundo trimestre, te recordarás las olas migratorias que uno veía en la frontera, sobre todo en la frontera terrestre con Colombia, pero como te decía al principio, está como muy impactada por la sensación de opinión pública. Acuérdate que lo que nosotros hacemos es opinión pública. Lo que recogemos son sentimientos y opiniones de la gente. En el primer trimestre eso había bajado, algo así como el 38, 36%. ¿Por qué? Me imagino yo que por Guaidó y por lo que representó la posibilidad de que hubiera un cambio. Eso hace que baje la presión migratoria. Como en el segundo trimestre para la gente no ha habido solución del problema que en realidad es el problema económico, lo que le angustia a la gente. Como no ha visto solución, empieza a aumentar otra vez la percepción esa de que me quiero ir porque aquí como que las cosas no van a funcionar, ¿no? Justamente ahorita que hablas del impacto de Guaidó en esa esperanza o en esa desesperanza aprendida de los venezolanos, te quería preguntar si cuando se encuesta a las personas, el motivador para decir que se quedan o el principal motivador para quedarse o el principal motivador para irse, ¿cuál es? Yo creo que es la posibilidad de ver que la situación económica se va a resolver. Más que un tema político, un tema económico. Más que un tema político, es un tema económico. Es decir, lo que pasa que no lo veíamos así hace 4 o 5 años, y eso era muy pernicioso para el país, porque la gente no mezclaba el hecho económico con el hecho político. Okay. Para la gente era como que eran dos variables que iban separadas, sobre todo en la etapa de Chávez, en los años del 2002 hacia acá, pero entre el 2006, 2005 y 2010 y 2012, como había una suerte de bonanza económica, la gente diferenciaba, bueno, la economía nos está yendo bien, ¿qué importa la política? Los políticos que vean a ver cómo se las arreglan. Pareciera que desde que Maduro llegó, y sobre todo los últimos 3 o 4 años, la gente ha comenzado a darse cuenta que para solucionar su problema, que es el problema económico, y cuando hablamos del problema económico es el problema del hambre, el problema de la comida, cómo yo llevo comida para mi casa, para que mi hijo, mi esposa, mis padres puedan comer, como que tuviera que resolverse el problema político. Entonces, si no se resuelve el problema político, no vamos a poder resolver el problema económico. Si en este momento tuviésemos un milagro económico, Maduro tuviese un milagro económico, la percepción de los ciudadanos, el deseo de irse. Alguna parte de los ciudadanos empezaría a mermar ese deseo. Lo que pasa es que la gente como que entiende que es que no hay manera que con Maduro o lo que Maduro representa, pues, o con el chavismo y todo lo que representan, tengan la capacidad para hacer una verdadera reforma en la economía. Dentro del estudio migratorio, Saúl, recuerden que estamos conversando con Saúl Cabrera, presidente de Consultores 21. Dentro del estudio migratorio, ¿se ha podido palpar la opinión del que está fuera, si quiere regresar o no al país? O sea, no porque lo hacemos en Venezuela. Tengo otros estudios que hemos hecho afuera, pero que no son de divulgación pública, pues. Pero sí le preguntamos a la gente qué piensan ellos que van a ser sus familiares que están afuera. Y alrededor de un 40% dice que cree que regresarían inmediatamente si hubiera un cambio político. O sea, más de la mitad de los que están afuera Exactamente. se pudiesen estar quedando. Se pudiesen estar quedando, pero por la desconfianza de la gente en que efectivamente haya una solución. Porque además la gente entiende, y yo creo que eso no es malo que entienda, que es que la solución, aunque se diera el cambio político, es decir, que cambien las políticas económicas porque cambió el gobierno, etcétera, etcétera, la gente como que se da cuenta que la solución al problema económico no es una cuestión mágica ni inmediata, sino que va a llegar algún tiempo. Entonces, bueno, como pasa con todos los migrantes y todo lo que tiene que ver con la sociología del migrante y la psicología del migrante, si ya en donde está más o menos afincado y tiene trabajo seguro y tiene los hijos estudiando en colegio y tiene posibilidad
de tener una vida estable, pues a ese le va a costar tomar esa decisión. Pero también hay que recordar que nosotros tenemos, sobre todo la última ola o las últimas olas de esa diáspora, uno podía ejemplificar la primera ola de la diáspora con la imagen de la escultura de Cruz 10 en Maiquetía, porque era gente que se iba por avión. Okay. Pero ya vemos que desde hace 2 años para acá, esa imagen de Maiquetía se sigue utilizando porque es bien representativa, pero ya no es, la gente no se va por aire, se va por tierra. Y se va es por la frontera fundamentalmente de Colombia. Entonces es otro tipo de migrante, porque efectivamente es otro tipo de migrante el que está saliendo hacia el sur por tierra. Justamente me gustaría que habláramos de motivaciones y sentimientos. Nosotros vamos a un corte y ya regresamos.